En la plaza central de San Salvador, se desarrollaba una manifestación más. Sin embargo, para Carlos Mendoza, de 22 años, aquel día lo cambiaría todo. Entre las banderas y los gritos de protesta, destacaba su cartel: Bukele dictador. Desde hacía meses, este joven estudiante de Derecho denunciaba con vehemencia lo que consideraba un régimen autoritario. En las redes sociales, publicaba regularmente textos alarmistas, convencido de que Nayib Bukele amenazaba la democracia. Esa mañana, acompañado de otros estudiantes, Carlos coreaba: no a la dictadura. Libertad. Justicia. Su amiga Elena trataba de calmarlo, temiendo que llamara la atención de las fuerzas del orden. Pero Carlos no cedió. Bukele tiene que saber que no nos vamos a callar. Al avanzar, se toparon con una imponente barrera policial, aunque sin incidentes. De pronto, un convoy negro apareció por la calle lateral. Era el del presidente. Sorprendido al ver bloqueado su paso por la multitud, el jefe de seguridad de Bukele quiso dar media vuelta, pero el presidente se percató de Carlos y de la fuerza de sus consignas. «Detengámonos», dijo. Los guardaespaldas intentaron disuadirlo, pero él insistió. El auto se detuvo. Para asombro general, Bukele descendió y se unió a la multitud. Carlos exclamó: «¡Ahí viene el dictador!». Algunos manifestantes protestaron, otros empezaron a grabar. Bukele, rodeado de sus escoltas, se aproximó con calma a Carlos. «¿Cómo te llamas?» «Carlos Mendoza. Y creo que usted es un dictador», respondió el joven, con la mirada desafiante. «Explícame por qué sería un dictador», contestó Bukele. Carlos denunció la ley sobre Bitcoin, la reforma judicial y la presión sobre la prensa. Uno de los guardaespaldas quiso intervenir, pero Bukele lo contuvo. Luego se dirigió a Carlos. «Dame 5 minutos, a solas». Con desconfianza, Carlos preguntó: «¿Va a arrestarme?». Bukele sonrió. «Si esa fuera mi intención, ya estarías arrestado. Hablemos en ese café». Ante la vacilación de Carlos, Elena murmuró: «Ten cuidado». Finalmente, por curiosidad o desafío, aceptó. Se sentaron en un pequeño café, apartados del bullicio. El dueño, boquiabierto, quiso tomar una foto, pero Bukele se negó con cortesía. El joven empezó: «No entiendo por qué gobierna de manera autoritaria». Bukele bebió un sorbo de café. «¿Estás seguro de que lo hago?». Explicó que, tiempo atrás, él mismo había protestado contra la injusticia. En cuanto a la ley Bitcoin, sostuvo que muchas familias salvadoreñas que reciben dinero del extranjero perdían gran parte en comisiones bancarias. «Quise devolverles lo que es suyo», dijo. Sobre la reforma judicial, mencionó la disminución de la criminalidad y la liberación de varias zonas antes atemorizadas por las pandillas. ¿No es eso una forma de libertad? Carlos, sorprendido, no pudo negar que la violencia había bajado. Bukele añadió: «En cuanto a la prensa, está en manos de poderosas familias que defienden, sobre todo, sus propios intereses. No las censuro, les respondo». Desconcertado, Carlos se quedó sin palabras. Antes de marcharse, Bukele concluyó: «Ven mañana a la universidad a las 10. Tal vez veas que no soy el monstruo que crees». Al día siguiente, Carlos entró en un abarrotado anfiteatro. Profesores, estudiantes y prensa estaban reunidos para escuchar un discurso presidencial. Desde el estrado, Bukele relató el encuentro de la víspera. «Conocí a un estudiante que me llamó dictador. Respeto su opinión». Luego anunció la creación del fondo Jóvenes Demócratas, $10 millones destinados a financiar proyectos de iniciativa estudiantil, con controles transparentes. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Bukele prosiguió: «El primer proyecto que apoyaremos será el de Carlos Mendoza». Señalar de ese modo al joven activista impactó a más de uno. Invitado a subir al escenario, Carlos avanzó incómodo, notando todas las miradas sobre él. Bukele declaró haber descubierto, en los textos del blog de Carlos, un proyecto de asistencia jurídica para los más desfavorecidos. «Quiero que se haga realidad. Es tarea de una democracia respaldar a la juventud que lucha por la justicia». Carlos se mostró perplejo. «¿Por qué hace esto?». El presidente respondió: «Porque un verdadero líder no ignora a sus oponentes. Si tienen buenas ideas, hay que impulsarlas». El público reaccionó de maneras diversas.
Algunos aplaudieron, otros sospecharon una maniobra política. En un solo día, Carlos pasó de ser un opositor férreo de Bukele a un joven lanzado de repente al centro de la atención. Pronto se vio en medio de intensos debates. Algunos lo acusaban de ingenuo, otros pensaban que era una pieza al servicio de la propaganda presidencial. Pero Carlos se mantuvo firme en su objetivo: crear un servicio de ayuda legal para las poblaciones rurales. Con el apoyo del Fondo Jóvenes Demócratas, formó un pequeño equipo y se dirigió al campo, donde se encontró con campesinos sin acceso a abogados y con problemas de tierras, a menudo víctimas de injusticias. Los medios empezaron a interesarse en su labor. Ayudaremos a quienes se sienten abandonados, afirmaba. Pasó el tiempo. El programa fue creciendo. Cientos de proyectos estudiantiles surgieron, desde iniciativas ambientales hasta proyectos de salud. La fama de Carlos aumentó. En redes, algunos aún lo llamaban traidor. Otros alababan su pragmatismo. En lugar de quedarse en la calle gritando, ha decidido actuar. Él mismo escribió un largo texto donde aclaraba que no olvidaba sus críticas iniciales. Observaré todo detenidamente. No me volví pro Bukele, soy pro El Salvador. Aun con sus dudas, reconoció que, por primera vez, podía ayudar de forma concreta a la gente. 6 meses después, Carlos recibió una llamada para presentarse en el Palacio Presidencial. Nervioso, entró en una amplia oficina iluminada, donde Bukele lo saludó cordialmente. He seguido tus progresos. ¿A cuántas familias han ayudado? Carlos respondió que a varios cientos, relatando cómo su asesoría legal había servido para defender derechos vulnerados. El presidente asintió, tomando notas. Luego declaró: quiero ir más allá. Voy a crear un puesto de consejero especial para la juventud y la participación cívica. Serías perfecto para el cargo. Carlos se quedó mudo. Pero yo protesté contra usted. Lo llamé dictador. Bukele sonrió. Y justamente por eso eres creíble. No temes criticar, pero también buscas construir. Conmovido, Carlos preguntó: ¿podré conservar mi libertad de expresión? Absolutamente, aseguró el presidente. Tras un momento de reflexión, el joven aceptó, consciente de que asumía un riesgo al colaborar formalmente con el dirigente al que antes había combatido. La prensa, de inmediato, recogió la noticia. Unos la vieron como señal de apertura. Otros hablaron de compra de los opositores. Carlos defendió su postura. No traiciono mis valores. Quiero transformar desde dentro lo que sea posible. En su nuevo rol, continuó supervisando su proyecto de asistencia legal y apoyó otras iniciativas de estudiantes. Cuando no estaba de acuerdo con alguna medida, se lo decía directamente a Bukele. A veces lograba modificar una decisión, otras veces no, pero tenía un espacio para expresarse. Un día, un periodista le preguntó: entonces, ¿sigue siendo Bukele un dictador? Carlos respondió: me mantengo alerta. La democracia es frágil. Si se inclina hacia el autoritarismo, me opondré. Mientras me escuche y respete el debate, trabajaré con él. Esta posición, entre el apoyo condicionado y la crítica, suscitó tanto elogios como reproches. Sin embargo, la historia de Carlos mostraba que uno puede pasar de la ira a la contribución tangible sin dejar de lado sus principios. En muchas áreas rurales, su equipo había defendido los derechos de cientos de familias, lo cual era lo más importante para él. Con el tiempo, el programa Jóvenes Demócratas apoyó más de 500 proyectos. Miles de estudiantes participaron en acciones diversas, sintiéndose por fin respaldados. Las tensiones no desaparecieron del todo. La oposición seguía acusando a Bukele de concentrar demasiado poder. El propio Carlos mantenía cierta cautela. No dudaba en dar la voz de alarma cuando alguna ley le parecía excesiva. Pero la diferencia era que ahora podía dialogar directamente con los responsables y exponerles una visión nacida del terreno. Un año después de su encuentro, Bukele y Carlos aparecieron juntos en una conferencia internacional sobre participación ciudadana. Carlos contó cómo, cierto día, había gritado dictador al presidente y cómo, tras 5 minutos de conversación, descubrió una oportunidad de colaboración. No me he vendido. He aprovechado la ocasión para ayudar a mi país, sin dejar de ser crítico. Algunos observadores señalaron que, si Bukele hubiera querido silenciar a aquel estudiante,
no habría impulsado su carrera. Otros replicaron que se trataba de una jugada política hábil. A Carlos no le importaba. Para él, lo esencial era la existencia de resultados concretos, menos violencia, más solidaridad y un espacio donde los jóvenes pudieran expresarse sin ser ignorados. La situación, no obstante, seguía siendo compleja. Carlos lo sabía y lo repetía sin cesar. Nada está ganado. Un líder puede desviarse en cualquier momento. Pero mientras pueda decir lo que no va bien, creo que la democracia funciona. Cuando un periodista extranjero le preguntó qué era lo que más le había sorprendido, respondió que la realidad es mucho más matizada de lo que pensaba. Uno puede mantenerse firme en sus ideales. Aún así, encontrar puntos de acuerdo. No hay que confundir compromiso con cierre total. En su blog, siguió escribiendo, contando cómo había ayudado a varias cooperativas de mujeres a reclamar sus derechos. Enviaba al gobierno informes detallados. A veces topaba con resistencia, otras, lograba su objetivo. Persistían las críticas. Te estás acomodando a un régimen autoritario, decían algunos. Él replicaba, si fuera realmente autoritario, estaría en la cárcel. En cambio, estoy en el palacio y puedo expresar libremente mis discrepancias. Así, la historia de Carlos demostraba que existen caminos inesperados, incluso entre un joven indignado y el poder que combate. Bastaron 5 minutos para propiciar un cambio de perspectiva. Si hubiera que resumir su enseñanza, sería esta. La democracia gana cuando los oponentes más férreos aceptan dialogar, para comprobar si el otro bando está realmente cerrado o si queda espacio para la negociación. Carlos no se veía como un héroe ni como un traidor. Se consideraba un ciudadano activo que había hallado en la escucha y el compromiso un motor más eficaz que el mero grito de protesta. Algún día, si veo que ya no sirve de nada, me iré, solía decir. Pero por ahora, estoy ayudando a miles de personas a hacer valer sus derechos. En definitiva, lo que más le importaba era la posibilidad de plasmar su ideal de justicia, más allá de etiquetas. El futuro diría si Bukele mantenía o defraudaba esa apertura. Pero al menos, Carlos había intentado cambiar las cosas, convencido de que la política no tiene por qué ser un choque estéril. A veces basta un gesto, un intercambio, para poner en marcha un proceso innovador. Así, un estudiante que sostenía un cartel con la palabra «dictador» se transformó en un puente entre la calle y el palacio, recordando que la democracia se nutre tanto del diálogo como de la contestación. Ahora, cada vez que Carlos regresa a la plaza central, recuerda el instante en que todo dio un giro. Sabe que el camino está lleno de incertidumbres. Sin embargo, sigue creyendo que el valor de escuchar y cooperar, incluso con quienes se enfrenta, puede a veces propiciar la más hermosa transformación democrática. Si no hay garantías absolutas, cada paso cuenta para quienes durante tanto tiempo esperaron que su voz fuera escuchada.